pendiente, ¿no? Pues ya con esto podríamos situar 2 puntos de corte aproximadamente, que es siempre la zona por detrás del primer punto de corte de eficiencia aeróbica pura y dura, y entre un corte y el siguiente sería una zona más mixta que empieza a transicionar desde lo más aeróbico, es decir, el músculo trabaja cómodamente obteniendo energía a través de la presencia de oxígeno, de ese oxígeno que vamos metiendo por la respiración, y a medida que nos aproximamos a ese segundo punto de ruptura, lo que llamamos primero umbral ventilatorio y segundo umbral ventilatorio, a partir de que nos acercamos ahí y lo sobrepasamos, la energía que se obtiene para hacer el esfuerzo ya no es solo dependiente del oxígeno, no es suficiente obtener energía a través del oxígeno de la ventilación. Empieza a haber otras rutas que se llaman más anaeróbicas, ¿no? Bueno, pues solo con la ventilación ya ves que nos permite explicar muy bien el esfuerzo que estamos realizando. Lógicamente, esto lo tenemos que desgranar en otros gases. De la misma manera que ha aumentado la ventilación total, esa ventilación total la descomponemos en oxígeno y en dióxido de carbono. Ves la línea de azul del oxígeno y una línea roja de dióxido de carbono. El que están consumiendo tus músculos, que no es más que la diferencia entre el que metes en el aire y el que expulsas. El que se ha utilizado para combustionar los combustibles es el oxígeno utilizado, ¿no? Que es lo que relacionamos al final de este tipo de pruebas como el consumo máximo de oxígeno, la máxima capacidad y el máximo oxígeno que extrajeron los músculos del aire que tú le estabas proporcionando. Bueno, pues exactamente lo mismo que con la ventilación, la relación hasta determinado punto de la prueba, más o menos siempre ha sido predominante para el oxígeno respecto al dióxido de carbono. Te das cuenta que siempre está la línea azul por delante de la roja. Eso quiere decir que están trabajando concretamente en presencia de oxígeno sin ningún tipo de fatiga añadida, ya que bueno, podemos relacionar la fatiga con la producción de CO2. El gas carbónico es un gas tóxico, entonces a medida que lo vamos acumulando necesitamos exhalarlo muy rápido y expulsarlo. Entonces, a medida que llegamos a las zonas donde ya empiezan a juntarse uno con el otro y, como ves al final, supera un gas al otro, la producción de otro, ya quiere decir que estamos en zonas donde el esfuerzo tiene una fecha de caducidad corta. Podemos estar a veces, en función de si estamos más en esta zona o nos metemos incluso a sprintar, pues esfuerzos que van desde decenas de minutos para gente muy entrenada o hasta segundos prácticamente, lo que podría ser un sprint, ¿verdad? Pues por ahí. Eso también nos lo explica toda esta escala de la relación entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Es importante en estas pruebas hacerlas como lo hemos hecho con escalones largos, que se llaman, es decir, que estés 3-4 minutos por lo menos entre cada cambio de intensidad. Hay pruebas que son más rápidas para valorar el consumo de oxígeno, pero aquí lo que buscamos es que los gases se vayan estabilizando entre cada escalón y nos permitan bien saber qué estrategia está utilizando tu cuerpo. Una estrategia más aeróbica, una más mixta o una más anaeróbica, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo también esta relación que hay entre el oxígeno y el dióxido de carbono nos chiva el combustible que estás utilizando, porque a intensidades más aeróbicas, en la parte baja vamos a decir de esa escala total de intensidades, se utilizan más las grasas. Y a medida que vamos aumentando el esfuerzo, la contribución de grasas va disminuyendo y se utiliza más un combustible más potente en el tiempo, que es los hidratos de carbono, ¿no? Pues eso también lo podemos estar viendo a través de la relación que tienen el dióxido de carbono y el oxígeno, y que se explica en este otro dato, que sería el cociente respiratorio, que ves que empieza la prueba más o menos desde 0,8, se verá aquí un poquito, y acaba la prueba por encima de 1 hasta 1.1. Bueno, pues lo que nos explica más o menos es que cuando empezamos a cambiar ya de 0,8 y nos acercamos a 0.9, en esta franja aproximadamente, aquí el consumo de grasa será predominante. Y a partir de este punto los hidratos de carbono empiezan a utilizarse de una manera más intensiva, sobre todo al final. Eso es importante, pues bueno, también para los objetivos que uno tenga de entrenamiento. Cuando sale a hacer entrenamiento es que lo que busque es utilizar muchas grasas, a veces en ayunas, bueno, saber en qué intensidades moverse, ¿no? Porque el objetivo de todo lo que vemos en los gases es traducirlo a la frecuencia cardíaca. Por eso te estaba explicando antes lo de si metes más aire y más ventilación, quien lo reparte es el corazón. Por eso el corazón
es un perfecto representante de lo que está ocurriendo con la ventilación. Y por eso nos ayuda tener los parámetros de la ventilación a saber cuáles son cada una de las zonas de entrenamiento, que es lo que vamos a empezar ya a ver, ¿no? Pasamos un poco, dejamos la parte de la ventilación y nos vamos a los parámetros que más nos interesan, que uno seguro que es la frecuencia cardíaca, que se ve esta línea roja que ya tenemos aquí situada. Sí. Esta otra línea la hemos colocado como tu percepción del esfuerzo, y esta otra más baja que se ve, que corresponde a esta segunda escala, sería la producción de ácido láctico, ¿vale? La concentración de ácido láctico que tenemos. Bueno, ya hemos jugado con los datos de ventilación y hemos pasado lo esencial a la escala de la frecuencia cardíaca, que es lo que más nos interesa. Y hemos situado una línea de corte y otra línea de corte. Esta primera línea de corte correspondía a la explicación que decíamos antes de la ventilación. Cuando empieza a cambiar la ventilación por primera vez, esa tendencia, tu cuerpo ha cambiado de marcha. Algo ha empezado a hacer, ha empezado a utilizar otro combustible de otra manera y también más intensivamente. Entonces, también lo situamos aquí porque ese sería el primer umbral ventilatorio, que normalmente se conoce como umbral aeróbico, ¿no? ¿Ese más o menos? Pues mira, lo hemos situado en torno a las 175 pulsaciones. Es una zona relativamente variable, pero en torno a 175 pulsaciones. Como ves, ya hemos puesto estos círculos que corresponden a las marchas, lo que nosotros llamamos, ¿no?, las zonas de actividad. Zona actividad 1, 2, 3, 4 y 5. La zona 2, está alrededor aproximadamente del primer umbral ventilatorio. ¿Por qué no está justo en el umbral ventilatorio? Porque para las zonas lo que utilizamos es el láctico también. El láctico, que no hemos explicado nada de él, pero ahora vamos a ver por qué cada una de estas zonas tiene mucho que ver también con el láctico. Si te fijas, esta zona de actividad 1, ¿no?, o la marcha número 1, está en relación con un estado pues sin variaciones de láctico. Prácticamente tenías 1.1, luego otra vez 1.1, 1.3, había muy pequeños incrementos, hasta que empieza ya a haber un incremento un poquitín mayor, y justo cuando empezamos a tener ese incremento un poco mayor, que también nos chiva que cambiamos de estrategia, que se empiezan a utilizar más hidratos de carbono, sabemos que la actividad empieza a ser no tan aeróbica, tan puramente aeróbica y tan puramente lipolítica, es decir, de utilización de grasas, como al principio. Entonces, ahí establecemos ese primer corte entre la zona de actividad 1 y la 2. Y esta 2, que como hablábamos antes, comprende donde está ese primer umbral aeróbico, se acaba donde llamamos el estado máximo estable de lactato. Eso normalmente, traducido a intensidades, es donde normalmente corréis las pruebas de larga duración. Vale. En tu caso, si hemos acertado, diríamos que para carreras de más de 30 kilómetros, tus medias podrían estar de tope, eso, estábamos hablando de las 170 y largas y hasta las 180 más o menos en las mantenidas. Si las metes, lógicamente, en montaña es mucho más variable, pero si la corriésemos en una superficie con menos desniveles, seguro que deberíamos andar por esa zona, ¿no? Entonces, ponemos ese punto de corte aquí, porque a partir del cual, ya veis que el lactato vuelve a dispararse, entonces tendríamos una zona que es más aeróbica extensiva y una zona que es más aeróbica intensiva, o que en entrenamiento se ha llamado la zona de potencia aeróbica. Tiene diferentes terminologías, porque en el mundo del entrenamiento se ha ido llamando a veces a las cosas por muy diferentes nombres. Entonces, muy importante para un corredor de resistencia diferenciar entre estas dos zonas, porque a medida que nos acercamos a esta otra línea, ¿no?, que era donde te situamos el umbral anaeróbico, el segundo umbral ventilatorio, que era donde se disparaba antes la ventilación, pues empieza a cambiar todo. Aquí para el organismo las señales son un poco equívocas. No acaba de ser un esfuerzo aeróbico, pero no acaba de ser un esfuerzo completamente anaeróbico. Entonces, estas son zonas que lo mismo, también el esfuerzo solo se puede mantener durante unas decenas de minutos en función de cómo estemos de entrenados, y no es probablemente la zona que más nos interese para construir una condición física relacionada con la resistencia de larga duración. Precisamente por eso, porque no le acabamos de decir si estamos entrenándonos para algo corto
intenso o para algo de más larga duración y puramente aeróbico. Entonces, si metemos muchos minutos en esta zona, por ejemplo, hacia el final de la zona de actividad 3 o en esta zona de actividad 4 que llamamos, cerquita del umbral anaeróbico, las adaptaciones no son las preferibles para un entrenamiento de larga duración. Eso a veces suele ser un error común en mucha gente que cuando está empezando a correr mete mucho tiempo en esta zona, porque es una zona que bueno, puedes mantener entrenamientos de una hora y pico agradables, donde te notas que te has esforzado un montón, pero deja de construir pues todo lo que necesitamos para tener un músculo resistente, que eso sobre todo se hace en zona de actividad 2. Ahí es donde el músculo empieza a tener buenos capilares para que le llegue en la sangre, para aprovechar bien el oxígeno. Bueno, fisiológicamente se construye un poco de esa manera, ¿no? Donde más eficiente es utilizando el oxígeno, que al fin y al cabo es lo que necesitamos en cargas de larga distancia. Todo lo que está por encima de este segundo umbral, pues bueno, lo consideramos zona de actividad 5. La frecuencia cardíaca en determinado momento aquí nos deja de explicar la intensidad, porque la frecuencia cardíaca tiene ese tope, ¿no? Nosotros podemos estar corriendo más rápido que a tu frecuencia cardíaca máxima. Cuando haces series, cuando haces sprintas, puedes estar llegando a la frecuencia cardíaca máxima, pero no a la velocidad que hemos llegado aquí en este test. Puedes correr bastante más rápido, ¿no? Bueno, pues esta zona, paradójicamente, también la tenemos que tener muy en cuenta cuando somos corredores de larga distancia, porque entrena cosas que ya no son tan equívocas como aquí, en zona 5, y justo los resultados se parecen un poco a los de la zona de actividad 2. Es una cosa un poco extraña, pero fisiológicamente a veces se tienen los mismos beneficios entrenando un poco en esta zona que bastante en esta. Digamos que son dos caminos diferentes y se consiguen cosas parecidas. Pero bueno, esta es la indiscutible, ¿no? Exacto. Esta es la reina del entrenamiento. Y para la zona 5, pues por ejemplo, entrenamientos de series, entrenamientos muy intensos, ¿no? Que al final sí, somos corredores de resistencia, de ultra trails o tal, pero obviamente tenemos que meter esos entrenamientos y tenemos que estar acostumbrados. Y para vosotros quizás es todavía más interesante que para corredores de llano, por decirlo de alguna manera, ¿no? de larga duración maratón, porque vosotros tenéis también un componente muscular de fatiga importante. Tenéis las cuestas, hay desniveles, entonces uno se mete arriba a veces en pulsos muy altos, luego para volver a bajarlos es mucho más variable. Entonces aquí lo que resulta es que entrenamos también cosas que nos van a mejorar la resistencia, pero también que van a dar más fuerza al músculo, porque claro, corriendo rápido el músculo utiliza todo tipo de fibras, pues todo ese tipo de fibras incluye también las que más fuerza hacen, obviamente, y las que más fuerza hacen son las que necesitáis cuando tenéis que hacer las pendientes y tiene que soportar el músculo, pues eso, un poquito de producción de ácido láctico, intentar utilizarlo y que cause el menos daño posible para que luego la bajada de intensidad y el llaneo que toque sea lo más, entre comillas, llevable, ¿no? Después de ese subidón de intensidad. Vale, el umbral anaeróbico entonces lo tengo ahora, lo hemos situado en torno a las 190 pulsaciones, más o menos en inicio. Siempre colocamos una franja de pulso, como ves, es el círculo más chiquitín que hemos puesto, pues precisamente porque es una zona bastante más delimitada, ¿no? Es una zona inestable ahí, que dura unos pocos pulsos, que lo situamos en pocos pulsos, y en torno más o menos a 190 pulsos. Me acuerdo del año pasado, cuando hicimos la prueba, que lo habíamos situado en torno a 184. 184, sí. Ha ido desplazándose un poquito hacia la derecha. Exacto. Será interesante también, como tenemos la serie del año pasado tuya, lo que haremos será montarlo y vamos a comparar las curvas de tanto la frecuencia cardíaca como del láctico, porque eso es una de las cosas más interesantes de las pruebas de esfuerzo. Uno tiene un diagnóstico puntual de lo que ha ocurrido hoy que le sirve para organizar pues, el entrenamiento en los próximos meses, semanas. Teniendo una tras año, uno sabe exactamente que la inversión de entrenamiento que ha hecho, qué significado ha tenido, es decir, si ha optimizado el entrenamiento, si le han funcionado mejor kilómetros en una zona, relacionar pues eso, los volúmenes totales de kilometraje en cada una de las zonas, hacia dónde ha llevado su curva de condición física, ¿no? Al fin y al cabo a todos nos interesa, pues, no entrenar menos, nos interesa entrenar bastante, porque nos gusta, pero sobre todo que aprovechemos bien el tiempo.
Y si tenemos poco tiempo, pues todavía con más razón, ¿no? Que tenga el mejor pozo posible esos minutos, esas horas de entrenamiento. Vale, entonces, siendo un umbral 190, por ejemplo, en carreras muy largas, en ultras, prohibido pasar de 190. Claro, para cargarme, me cargo el lactato, imposible. En 190 lo que ocurre es que aquí uno de los combustibles que más estaríamos utilizando son los hidratos de carbono. Entonces, si uno trata de mantener mucho tiempo un ritmo cercano donde se están utilizando una gran cantidad de hidratos de carbono, lo más normal es que acabe vaciando los depósitos al cabo de pocas horas. Entonces, aquí esto ocurre normalmente en los maratones, pues en marcas perfectamente de 3 y 4 horas, pues puede estar ocurriendo en el kilómetro 30 y pocos, 35 o así aproximadamente. Todo depende mucho también de la estrategia nutricional de la persona, pero bueno, sí que es un suceso que normalmente puede ocurrir a las 2 horas de hacer un ejercicio en la zona intensiva aeróbica donde más hidratos de carbono se están realizando. Pero como hablábamos antes, esta es la zona principal de utilización de grasas, hasta aquí, hasta esta zona más o menos. Y claro, a medida que nos metemos aquí arriba, pues los hidratos de carbono es un recurso que es muy importante, pero que se nos acaba en la carrera. A pesar de que podemos estar metiendo hidratos de carbono, pues debemos estar tomando durante la carrera, no es el combustible con el que podemos hacer ejercicio de seguido durante muchas horas, es casi exclusivamente las grasas. Entonces necesitamos una intensidad en la que estemos utilizando las grasas de forma aeróbica y durante mucho tiempo. Pero claro, es muy importante saber esto, ¿no? Porque entonces ya tienes una estrategia antes de la carrera. Ya sabes, vale, de estas pulsaciones no me puedo pasar porque si me paso no llego, peto por el camino. Si me mantengo en estas y luego me mantengo, pues oye, comiendo bien, bebiendo bien, tal, pues sí que al final pues voy a llegar, ¿no? Voy a hacer un tiempo determinado, voy a estar bien. Claro. Esto lo que nos ayuda es, uno, a saber cuál es mi objetivo. ¿Es la larga distancia? Pues, ¿cómo tengo ahora? ¿Cuál es mi estatus de entrenamiento? ¿Cuál es mi estatus de condición física? Bueno, pues ahora lo que tengo que es invertir muchos minutos, horas de entrenamiento en zona de actividad 2, porque todavía estamos a varios meses de las competiciones y tengo que hacerlo mucho más eficiente, pues es utilizando ese oxígeno y a pulsos más bajos. Luego los ritmos de carrera los tendré que trabajar de manera más específica y tocando un poquito aquí arriba también esas zonas de más alta intensidad, ¿no? Sirve para ordenar las marchas y decir, bueno, en mi plan de semana, 5 días de entrenamiento, por ejemplo, ¿cuánto tengo que invertir en cada zona? Pues aquí tendré que invertir hasta prácticamente un 60%, aquí un 20%, a veces un 30% en función, y aquí pues lo mismo, puede oscilar en algunos momentos de un 15% a un 20%, ¿no? Y tocar esto pues de vez en cuando. Eso nos sirve principalmente tener este diagnóstico. Claro. Y luego efectivamente, como has dicho, para el día de la prueba, si tenemos un diagnóstico más o menos reciente, o sabemos ya cómo, con toda la experimentación del entrenamiento que hemos hecho día a día, sabemos en qué pulsos nos va pidiendo un poco el cuerpo esos cambios de intensidad, pues efectivamente tendremos mucha más seguridad de hacer una estrategia de carrera correcta, porque sabremos hasta qué marcha, ¿no? Poder apostar, y luego ya, pues bueno, lógicamente de ahí vienen las mejoras de la marca, ¿no? Cuando uno ya se siente bien en el kilómetro largo que sea, pues ya sabe que igual puede apostar a tirar un poco más, ¿no? Eso sí, son las circunstancias de la carrera y, como bien has dicho, las estrategias también de nutrición durante la carrera. Claro, es importantísimo porque son carreras que lógicamente vacían los depósitos de algunos de los combustibles que se utilizan, claro, como los hidratos de carbono. ¿Y qué te digo yo? ¿El VO2 Max cuál me salió? Pues estábamos calculándolo. Ajá. Pues fíjate, si más o menos estamos entre 4,2 4,3, pero vamos a verificar luego, podemos estar perfectamente en 66 mililitros kilo minuto. Hostia, está guay. Cosa que es un buen motor. Es un muy buen motor. Sí, ya veo que tenías algún dato tú estudiado por ahí de por dónde puede ir la historia, ¿no? Sí, efectivamente,
Luego siempre nos tomamos un poco más de tiempo antes de mandaros el informe en analizar bien, aquí ya veis toda la serie de datos segundo a segundo para coger las medias que son y ver qué pico nos diste justo al final que se relacione eso con el consumo máximo de oxígeno. Pero vamos, por encima de 65 mililitros kilo minuto estás, que eso es un motor para hacer lo que quieras, al fin y al cabo. Luego ya los umbrales se mueven para aquí y para allá, pero el consumo máximo de oxígeno es algo muy importante. Aquí se ve, por ejemplo, si te fijas, pues bueno, las personas que están entrenadas en resistencia, esto es una escala de edad, ¿no? Pues mientras más arriba esté tu consumo de oxígeno, es algo que también influirá el resto de tu vida, porque tendemos a perder condición física y a ir perdiéndola con el envejecimiento. Entonces, las personas que estéis altamente entrenadas, ahí tenéis una garantía también de salud y de poder estar haciendo un ejercicio físico que mantenga el cuerpo activo durante la mayor cantidad de años de vida y de disfrute del deporte, ¿no? Entonces el consumo de oxígeno es un parámetro que nos explica muy bien cosas, tanto a nivel de rendimiento, pero también a nivel de salud. Nos explica cómo está la maquinaria que hace trabajar a los músculos. Vale, ¿alguna cosa más de los datos obtenidos o algo? Nada, la verdad es que ya has visto, la prueba salió muy limpia, nos ha dejado ver muy bien las zonas de actividad. Tienes un motor para lo que quieras, tienes que... Haber sido gripa, ¿viste? Y le hemos sacado la carbonilla, porque te aseguro que lo hemos comprobado, ¿eh? Lo hemos comprobado. Has acabado a velocidades muy altas, a 20,5, eso poquita gente se pone al final tanto. Y a 200 ahí. Exacto, has llegado al techo de frecuencia cardíaca, entonces teníamos los 3-4 datos que nos corroboran que ha sido una prueba maximal, pero también las pruebas pueden ser submáximas, ¿eh? O sea, podemos tener, imagínate que lo que queremos es llegar hasta el umbral anaeróbico y no ver el resto, pues también lo podríamos hacer. Pero bueno, es muy interesante ver también ese consumo máximo de oxígeno por lo que hablamos y dibujar todas las intensidades hacia atrás. Así que, bueno, ahora tú tienes que ir escogiendo con qué marchas vas a ir en los entrenamientos y cuáles son los objetivos. Pero la prueba ha quedado de miedo, Javier. No, ahí hay motor. Lo que quieras. Pues muchísimas gracias. Pues nada, ya tenemos todos los resultados, ahora no queda otra que entrenar y dar caña. Venga. Bueno, chavales, pues oye, después de sufrir... Me cago en la máquina, nos hemos puesto ya 200 pulsaciones, chaval, a tope, ¿eh? A tope, después de sufrir por la mañana, ahora ya es por la tarde. Estoy preparado, aquí con pantalón en cortín, ahí tengo el fitball, vamos a entrenar un poquito aquí en la habitación, ¿vale? Hacer un poco de core, un poco de rutina de fuerza. Mañana saldremos a entrenar, pero ya suavito, porque este fin de semana tenemos una triscadora buena en el desafío Luriel, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Trail running a saco, un abrazo, adiós amigos, chao.